Carlos Tomada. México a mí me devolvió la esperanza. Con respecto a Estados Unidos, el destino de México era ser patio trasero. Bueno, ahora es socio menor, que no es lo mismo. A México se lo respeta. Nosotros tenemos que tener una relación más fuerte con México. Comercialmente es un chiste. La historia de México no es una historia sencilla, que por otra parte se parece mucho a la nuestra. Lo que más rápido entendí en México fueron los diarios. Con López Obrador, toda la derecha que lo odia, igualito acá. En México los cambios fueron más violentos y más profundos. También hubo una reforma agraria. A nosotros la 125, el conflicto con el campo y todo eso nos dejó heridos. No conoce la marcha atrás, a pesar de ser camionero. Cristina tampoco es fácil de arrear, digo. No, me imagino, ¿no? Pero nunca hizo un acto con Macri, ¿no? Cristina nunca hizo un acto con Macri, ¿no? Moyano hizo un acto con Macri. Bueno, Cristina hizo una gestión impresionante. Se recuperó la administración estatal de los fondos de pensión, se votó en matrimonio igualitario, donde salió la UH, se recuperó Aerolíneas. Fue un momento muy virtuoso. Y PF después, ¿no? Yo aprendí con Cristina una cosa que es el coraje. Tiene ovarios. Sí. Para ser presidente de la Argentina hay que tener coraje. Y yo lo que sí quiero, que no repitamos historias. La situación actual es gravísima. El Estado sigue siendo el único reparador de desigualdades, el único. Si no gobernamos nosotros, gobiernan los ricos, ¿eh? Ningún eufemismo. Así, gobiernan los ricos. Eso es lo que quiere Milei. Y los que lo mandan a Milei, que son los que a mí me importan. O gobierna el pueblo o gobiernan los ricos. Fue ministro de Trabajo durante 12 años y medio, los 3 mandatos de Néstor y Cristina. Desde que asumió como ministro se crearon 5.8 millones de empleos. La informalidad bajó de casi 50 puntos a 32 puntos, de cualquier manera un número muy alto. Y la desocupación general llegó a estar a 6.6% de la población económicamente activa. Es un referente en derecho laboral y conocedor como pocos del mundo del trabajo en Argentina. En los últimos 4 años fue testigo privilegiado del proceso mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador y sus 4T, donde ocupó el rol de embajador Argentina en México. Actualmente lidera el Instituto de Formación Político Sindical de la mítica Unión Obrera Metalúrgica. Carlos Alfonso Tomada. Carlos, primero muchas gracias. Un placer para mí. La última vez que nos vimos fue en Ciudad de México. Ahora nos vemos acá en Buenos Aires. Exactamente. Y la verdad que todos los que hacemos Canal América Latina seguimos muy de cerca el proceso de México. De México, de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, de las 4T. Ya te dije antes de comenzar la entrevista que no tendría ningún problema en que toda la conversación sea sobre México. Estamos todos acá muy abducidos por lo que pasa en México y admirados por lo que pasa en México. Te hago una contrapropuesta. Dale. Hablamos un poco de México, hablamos de lo que quieras. Yo me voy a México dentro de 15 días. Cuando vuelvo, hacemos otra. Y profundizamos. Y yo ahí la voy a ver a Claudia en acción, en vivo y directo. Está muy bien. Dale. ¿Cómo podés explicar lo que está sucediendo en México en este proceso que es tan rico, tan intenso, tan novedoso? Hay una primera cosa que lo hago solamente para fomentar esta vocación que ustedes tienen de ver a México, que es México a mí, en algún sentido, digamos, me devolvió la esperanza. En el sentido de, voy a utilizar una frase que no pertenece a mi espacio político, pero sí se puede. Sí se puede. Es una referencia ineludible, me parece, en estos tiempos,
de cómo se puede hacer un proceso de transformación en un gobierno democrático. Esto no está significando de ninguna manera ni que el gobierno de López Obrador ha sido una autopista por donde ha circulado desde el primer día hasta el último, sino que ha habido, por supuesto, como corresponde, una serie de desvíos, atascos, en fin. Pero a partir de su definición como la cuarta T, y lo digo no por vos, para quien pueda estar escuchando, la cuarta T es un nombre que el propio Andrés Manuel López Obrador le puso a su gobierno, que quiere decir la cuarta transformación, caracterizando como a la primera transformación la guerra de la independencia, la segunda transformación el periodo del gobierno de Benito Juárez, de orden liberal en los términos que eran en el siglo XIX, y la tercera, la Revolución Mexicana, que digamos incluiría hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, la cuarta transformación es la de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Ahí hay una cuestión, ¿no? Historiza su proceso. Sí, claro. Yo te diría, bueno, él tiene va a ser un poco desprolija la charla, probablemente. No tengo ningún problema. Es una conversación. Las mañaneras, que son una institución que no es que la empezó siendo presidente, sino que siendo jefe de gobierno de la ciudad. O sea, es un caso extraño también en eso, Andrés Manuel, porque él es de Tabasco, claramente tabasqueño. Una provincia del sur de México. Una provincia del sur, digamos, no es un capitalino, digamos, ahora no me acuerdo el sobrenombre que le ponen a los de allá, pero bueno, y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Desde ese momento empezó con mañaneras, es decir, a la mañana él, y ni te digo como presidente, él marcó la agenda y creo que ahí se puede buscar parte del éxito de... 2 horas por día. Promedio. Podían ser más. Podrían ser más y algunas pueden ser menos, pero sí, escuchado. Yo, exagerando un poco, te diría que durante el día se habla a favor o en contra de lo que dijo Andrés Manuel. O sea que la agenda claramente la marcó Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia. Bueno, uno de los rasgos, tomando esto que vos dijiste, uno de los rasgos, diría yo, de las mañaneras, es que en alguna parte y por algún motivo siempre hay una pequeña clase de historia mexicana. O de literatura, o de música. Sí. El espacio oculto, Sí. digamos, podríamos decir. No, pero yo quiero hacer hincapié en el tema de la historia. De la historia. Porque él recuenta la historia. La cuenta y la cuenta completa. Cuando digo la cuenta completa, la historia de México no es una historia sencilla. Ha sido una historia que ha tenido... Que por otra parte se parece mucho a la nuestra. Y nada. Porque con México nos va a pasar a cada rato eso. Che, pero esto es igual que la Argentina. Sí, pero no. ¿No? Parece, pero... ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros también tuvimos una guerra de independencia, nosotros también tuvimos gobiernos liberales, qué sé yo, el de Roca y la escuela pública. Estaba a punto de preguntarte eso. A ver si... Y luego el equivalente de Esperón a Cárdenas, ¿no? Cárdenas fue más profundo.
En México los cambios fueron más violentos y más profundos. Y hubo una revolución. Por eso, más violentos y más profundos, porque también hubo una reforma agraria, digo, Sí. Con Lázaro Cárdenas. Los gauchos entraron al Palacio Nacional. Y se sentaron. Pancho Villa Se sentó. y Zapata se peleó con Carranza a ver quién se sentaba en la silla del medio, digo. Es una historia que tiene mucha violencia, pero dio lugar también todo ese proceso que nosotros, el nuestro, lo hemos estudiado pésimo. Yo aprendí qué mal aprendimos la historia argentina estando en México. Yo en México aprendí muchas cosas, muchas. Esa es una. Nunca caracterizamos bien todo el periodo que hubo entre 1816, casi 1820, hasta 1850, incluyendo el gobierno de Rosa, digamos. Fue un periodo donde la Argentina se estaba buscando a sí misma. Y México también. Y México tiene la Revolución Mexicana porque tiene un gobierno de 40 años, elegido por el voto, digamos, cada 6 años y 40 años. Por eso, el lema que todavía está en muchos documentos oficiales es sufragio libre, no reelección. No reelección. Y en México no hubo nunca más reelección después de la Revolución Mexicana. Es como una regla. Absolutamente, no, está escrita y además está absolutamente aceptada. Y con López Obrador, toda la derecha que lo odia. Yo lo que más rápido entendí en México fueron los diarios. Igualito acá, digamos. Los diarios, La Nación, el Clarín y los equivalentes lo odian a López Obrador, literal, inclusive con algún tono también discriminatorio presente. Y después tiene... AMLO hubiese tenido la oportunidad, porque tenía un consenso muy grande, de poder impulsar una reforma. Nunca lo intentó, nunca lo quiso. Una reforma de la ley de medios. Con la posibilidad de poder aspirar a un nuevo mandato. En un momento podría haberlo intentado. Yo creo que no era su intención para nada. La intención de él, por lo menos hasta ahora, es casi la contraria. La contraria. Él se pasó hablando de cómo él se iba a ir a la chingada. Irse a la chingada en México es irse a la mierda. Lo que pasa es que la chingada se llama su casa. Entonces él siempre decía, no, yo me voy a la chingada. En el pueblo de Palenque, en Tabasco. En Tabasco, cerca de Tabasco. En Tabasco. Y él siempre, pero desde el primer momento, que él no iba a seguir y todos le decían que sí, que era mentira, porque era tal el poder. Yo creo que un poco lo que pasó con Cristina, ¿no? Que instalaron de una manera tan fuerte que Cristina iba a violar la Constitución y se iba a hacer reelegir por tercera vez, que bueno, hubo muchísima gente que se lo creyó y hubo una campaña electoral que estuvo determinada por eso. López Obrador, desde el primer momento dijo que no, y hizo todo lo posible para, bueno, y ahí entramos en el otro tema, hay 20, ¿no? Pero otro tema interesante que es el proceso de transferencia. De sucesión. Y sí. ¿Qué ves ahí en un proceso que también es muy admirado a la distancia, ¿no? Una tradición, la mexicana, corregime vos si me equivoco, que sos un conocedor más profundo de la política mexicana, la tradición del dedazo. Del dedazo. ¿No? De que el presidente tenía la posibilidad de elegir a... Mira, no puedo reelegir, pero puedo elegir a mi sucesor. Y toda la política se alineaba al día siguiente atrás de esa decisión que había tomado el anterior presidente, sabiendo que iba a haber otra oportunidad. Otro dedazo, y se preparaban para el otro. Para el próximo dedazo. Para el próximo dedazo. Bien. Y eso, todo dentro del PRI. Todo dentro del PRI. Entonces, el PRI es el responsable, digamos, de 60 años de tranquilidad en México, claro, donde enganchan justo a la etapa del desarrollismo. Y entonces un momento de alto crecimiento y modernización de México,
Y luego tuvieron como nosotros su neoliberalismo rampante, inclusive presidentes símil Menem, digamos, ¿no? Salinas de Gortari, el exponente más claro. Fue el tipo más claro. Sí, ya había empezado antes el neoliberalismo en cuanto México fue uno de los países, junto con la Argentina, pero más que la Argentina, que estuvo más cerca de tener un estado de bienestar completo, ¿no? Vos ves lo que es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social y se te caen las medias, ¿no? Lo que sería el ANSES. Es un ANSES multiplicado por 8, por 10, con hospitales, con servicios que presta a quienes no tienen ninguna pertenencia, ningún vínculo laboral, digamos, o sea que extiende su cobertura más allá de los trabajadores, digamos, para decirlo de alguna forma. Te detuve cuando estabas hablando de la sucesión. La sucesión. Bueno, lo primero que hay que entender entonces es que en realidad López Obrador rompe la tradición, lo primero que hace es romper la tradición del dedazo con su propia elección y se convierte en el presidente más votado de México después de haber fracasado 2 veces antes, una de ellas claramente con un fraude, la otra algunas dudas, y inicia su mandato, y el nivel de aceptación ciudadana que tuvo López Obrador desde el primer día es un poquito inferior al que tuvo cuando se fue. O sea, se fue con más alta apoyo que tuvo cuando inició. Que igual cuando inició estoy hablando del 60%, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se fue con el 72%. Bueno, la gran incógnita entonces era qué iba a hacer López Obrador, entre otras, qué iba a hacer López Obrador con la sucesión. Si, siendo un hombre del PRI, porque esto no hay que olvidarse, todos vienen de la escuelita. Del PRI. Él había pasado el PRI y PRD, ¿no? PRD, un partido de izquierda, se rompe el PRI por izquierda, y con Cuauhtémoc Cárdenas, y López Obrador va ahí también, y después de ahí funda Morena. Movimiento de Regeneración nacional. Cuando él empieza con el tema de qué va a hacer con la sucesión, había una cosa compleja, que es que México no tenía tradición de internas. Lo primero que hace López Obrador es anunciar que se terminó el dedazo, que parte, digamos, de la 4T es terminamos con ese sistema. O sea, no voy a elegir. Yo no lo voy a elegir. Mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco izquierdo. Y como ha quedado constancia, pues yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo. Lo vamos a traducir al castellano argentino. Se terminó el tuitazo. Una versión moderna, muy moderna. Actualizada. Sí, muy actualizada. Muy actualizada. Pero recontra actualizada. Bien. Entonces, ¿qué había hacen? 2 grandes candidatos, ¿no? Marcelo Ebrard pero eso es y Claudia Sheinbaum. Pero lo grandioso es que López Obrador, después de la elección intermedia, que ya había algunos nombres dando vuelta, entre ellos Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, empieza a tirar nombres desde las mañaneras. Entonces, para ahí dice, alguien que podría ser un buen presidente sería, y dice el nombre Zoe Robledo, que es el presidente, por ejemplo, del Instituto Mexicano. Y otro día dice, y la senadora tal, ni les digo, todo en ese tono de diálogo, de relato, qué sé yo. Imagínate que durante una semana se hablaba de ese tipo que aparecía como candidato. Bueno,
él lo deja correr, finalmente van quedando, porque el tiempo va pasando y todo esto se va macerando. Siempre la favorita fue Claudia, ¿no? Siempre. Le decían la consentida. Digo, la favorita en las encuestas, que como se definió, y la favorita en el corazón de AMLO, ¿no? Ahí uno se puede preguntar cuánto la gente... Porque ¿cómo se resolvió entonces? Cuando me lo contaron, yo digo... Esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. En México, además, en México, mi Dios, cada candidato elige una empresa encuestadora, Morena, el partido, elige otra o dos, creo. Luego se juntan todas las encuestas y se determina si... desde el primer momento. Y en todas las encuestas... A veces por poquito, otras veces por más, Claudia estaba primera. Así que cuando llegó el momento, a todo esto, escena, por ejemplo, pero que también da cuenta del proceso de Mañanera. López Obrador habla y siempre invitaba invitaba a ciertos personajes según el tema que él iba a hablar en la Mañanera. Ahí estuvo sentado Alberto Fernández y yo habló de cuando vino la visita, cuando vino a Argentina. Cada presidente que venía, lo sentaba ahí en la Mañanera y lo hacía hablar. Yo le pedí si podía hablar a Carlotto, le dio el micrófono, estuvo muy generoso en esa oportunidad, porque rompió todos los protocolos y me hizo hablar. Bueno. Y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla. Tengo 92 años, voy a cumplir 93, pero mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo mi cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar. El nunca más no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. Un día habla no me acuerdo, suponete, del sistema de aguas, de cloacas de la Ciudad de México. Entonces, invitada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Termina de hablar, y él, para irse del proscenio y del atril, tiene que pasar por delante de los que están sentados. Cuando llega a la altura de Claudia Sheinbaum, le tiende la mano, la agarra, ella se levanta y él se va con la mano en el hombro de Claudia Sheinbaum. Camina los 2 metros que quedaban, 3. Al día siguiente esa foto fue tapa hasta de las revistas deportivas. ¿Por qué? Porque era la elegida. Porque sí, en realidad sí. Él le hizo otros gestos a Marcelo también, a Ebrard también. Pero esa fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero yo la cuento más que nada por la fuerza y que tenía López Obrador. La impronta de él era muy grande. Marcaba no solamente la agenda, marcaba los títulos. Cualquier cosa que él hacía era un tema. Se resolvió de alguna manera con Claudia yendo por la candidatura presidencial, el actual presidenta de México y la primera presidenta, y Marcelo Ebrard quedó de alguna manera en la pole position. Porque es ministro de Hacienda. Nombrado por Claudia. Nombrado por Claudia. Nombrado por Claudia. O sea, el ministro de Economía. ¿Sí? Él se enojó. Sí, amagó qué sé yo, porque es un gran cuadro político. Sí. Un gran cuadro político. Y hubiera sido seguramente un buen presidente. Lo que pasa es que lo que se discutía era continuidad con cambio o cambio con continuidad. ¿Cómo? Continuidad con cambio, sí, o cambio con continuidad. Si hubiera sido Marcelo Ebrard, hubiera sido cambio con continuidad. ¿Por qué cambio? Porque Marcelo Ebrard es un hombre más moderado. Bien. Más sistémico. Más de historia sistémica. Más sistémico. Él también venía del PRI. Sí. Claudia, por eso yo digo, todo el mundo habla de lo de mujer. Claudia es más importante por otra razón. Porque ella no viene de la escuelita del PRI. Ella viene de la militancia universitaria. De la izquierda universitaria. Ella, están las fotos de ella Yankee Go Home. Ella participando en las movilizaciones universitarias, en las asambleas. Pues, son muy poderosas.
a esas fotos me refería. Ella lo primero que dice en la primer conferencia, ya como presidenta, asumida, dice, nosotros somos hijos, al estilo Néstor, nosotros somos hijos de mayo del 68, dice. Y repite la consigna histórica que desde esa fecha hasta el día de hoy se dice, que es el 2 de octubre no se olvida. El reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. O sea, ella empieza, su primer acto de gobierno es decir esa frase y firmar un decreto reparatorio. Pidiendo perdón, creo inclusive para compensar económicamente a algún sobreviviente. O sea que, digamos, ella hace definiciones fuertes, que no las hubiera hecho Marcelo. ¿Y tampoco AMLO? Y tampoco AMLO. Y tampoco. El otro día lo entrevisté a Paco Taibo, que estuvo aquí en la Argentina, y me dijo que Claudia es más radical de alguna manera en su agenda que el propio AMLO, que por su propio recorrido. ¿Vos coincidís con eso? Sí. Por eso yo te dije, no fue una autopista. No. López Obrador perdió apoyo por izquierdas. En mi mesa, digamos que yo invitaba gente de todos lados y todo eso, pero se han matado entre mexicanos o entre Argenmex también, unos a favor y otros en contra, siendo todos progresistas, de izquierdas, sí. Cosas por el estilo. Porque es cierto, López Obrador produjo grandes transformaciones y por eso la derecha nunca lo quiso. Sobre todo les hizo pagar, cosa que a la derecha le molesta mucho en México. ¿Pagar qué? Más impuestos, ¿no? Más impuestos. Sacó excepciones impositivas, ¿no? Sí. Había un perdón todos los años, claro. Una cosa... En realidad no aumentó impuestos, sino que sacó excepciones. Una vergüenza, sí. Pero no tocó el sistema impositivo, que era uno de los compromisos que él había asumido. Claro. Yo no voy a modificar el sistema impositivo. Le quitó excepciones a los ricos. Pero le quitó excepciones. Que es un modo de modificar el sistema impositivo. Exactamente. Quería detenerme en un punto, Dale. Aprovechando sos uno de los hombres que más sabe del mundo laboral. Y en México, en particular, se produjo hoy, el salario mínimo creció, según pude leer las estadísticas, 120 puntos en términos reales durante el sexenio. 120 puntos en términos reales en el sexenio de AMLO. Sí. Las asignaciones, las que serían las asignaciones universales, alrededor de los 30 y pico, un poco mejor, y el salario general creció muchísimo. El otro día, en la Asunción, Claudia dijo, hoy el salario mínimo representa 1.6 canastas básicas. 1.6 canastas básicas, lo cual representaría en la Argentina como un salario mínimo de un palo, un palo y medio casi, un palo 300. Quiero que cuando termine mi mandato, dice Claudia, el salario mínimo represente 2.6 canastas básicas. O sea, avanzar sobre, y con todo lo que, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, lo que significa el aumento del salario mínimo sobre el resto de la economía. Bueno, ahí hay mucho para decir, a ver si te lo puedo decir rápido. Primero, eso nace de algo que permitió López Obrador, pero cuando todavía no era presidente. El aumento del salario mínimo en realidad surge como una cláusula de la renovación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué? Porque Trump, a la sazón presidente de Estados Unidos, quería que subiera el salario en México para que no se le vinieran a Estados Unidos y que se quedaran en México. O sea, esta idea de aumentar el salario mínimo nace ahí. El quantum lo empieza a decidir López Obrador. Pero no solamente lo decide López Obrador, sino que
Esto es otra parte que también creo que para nosotros deberíamos tomar nota. Él establece, la voy a hacer corta, porque él establece, poco tiempo antes de irse, algo que llamó Mi Legado. Y hizo una ceremonia a la que solamente estuvo presente su mujer, anunciando que iba a dejar su legado por escrito. Y lo pone arriba de la mesa. Son 20 puntos de reformas constitucionales. Las reformas constitucionales en México son más fáciles que las nuestras. Tipo enmiendas. Requieren mayorías especiales, no convocar a una constituyente. Pero son reformas constitucionales. Se incluyen en la Constitución. Señera Constitución, por otra parte, ¿no? 1917, antes que la soviética. Bueno, el legado. uno de los puntos del legado es el salario mínimo deberá aumentar siempre por encima de la inflación. Por supuesto que quien recoge ese legado, fíjate qué interesante llamar legado. Yo tengo un libro sobre mi gestión, lo llamé El legado de trabajo, mirando para atrás. Él dice, legado es lo que falta. Interesante. Me pareció impecable. Impecable. 20 puntos y se lo dejó arriba de la mesa. Por supuesto que Claudia lo agarró y dijo, yo lo voy a hacer realidad. Vos lo que acabas de contar Forma parte es una demostración. Ella de los 20 puntos, 10 ya los mencionó en su discurso de Asunción. Ya los incluyó como parte de su gestión. Todos son interesantes y van de los temas más variados que vos te puedas imaginar, pero es muy, era una de las cosas que te quería comentar. ¿Sabés por qué te lo quería comentar? Porque al ponerlo arriba de la mesa, se acaba la historia de te llamo, 19 llamados, ¿Qué cosa? te mando una carta. ¿De Cristina con Alberto? Vos lo estás diciendo. Pero no, dijiste 19 llamados, te llamo, no te llamo. La carta lo estás nombrando vos, no yo, Carlos. Te estás metiendo en el quilombo vos, Carlito. Pero no, digo, a ver, sí lo estoy diciendo Sí, por comparación. Faltó un legado. Porque ahí, yo no sé si Claudia va a cumplir todo. Bueno, pero en todo caso va a ser una discusión pública. A ver si entiendo. Cuando presentó, salvando la diferencia, Sí. la candidatura de Alberto Fernández, Cristina tendría que haber presentado un documento con 20 puntos diciendo nuestra candidatura, nuestra fórmula va a sostener esto. Está escrito. Dopo vediamo. Después Después veremos después cómo se dan las circunstancias. No sé si Claudia las va a poder llevar adelante todas. Guarda que también López Obrador pierde parcialmente, digamos, la mayoría especial que él tiene cuando gana. Cuando él gana, que gana escandalosamente, digamos, por mucha diferencia, tiene la mayoría requerida para las reformas constitucionales. Entonces hizo algunas cosas, pero en la elección intermedia pierde. Mejor dicho, gana, pero pierde la mayoría. ¿Y sabés dónde pierde? En la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum como jefa de la ciudad. Y Claudia bancó esa parada, López Obrador también, hay un momento también de cimbronazo muy importante. Después hubo otras razones por las que López Obrador no, digamos, tuvo críticas por izquierda. Por ejemplo, uno de los compromisos después del desastre de Calderón, que metió al ejército en la lucha contra el narcotráfico, él arma un acuerdo táctico con la Fuerza Armada, ¿no? Literal, él no es que arma, sino que crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que al principio dependía del presidente o del ministro del Interior, que sería el equivalente al ministro del Interior, pero que ahora en estos momentos ya está dependiendo del secretario de Defensa. Él hizo un acuerdo AMLO con sectores de las Fuerzas Armadas. De hecho, las Fuerzas Armadas se dedican de alguna manera A todo. a todo.
Bueno, pero a tareas por caso de obras públicas, no sé, el Tren Maya, el aeropuerto, para nombrarte dos muy simbólicas. Esa es la otra cosa que a la izquierda la puso muy nerviosa. Yo decía, mirando a la Argentina, digo, un presidente hace esto en la Argentina, no puede. También es cierto que las Fuerzas Armadas de México tienen otra tradición, Sí, no la de la Argentina. pero la estarán perdiendo. Es una pregunta que te haces. El riesgo está. Y sin embargo, él dio una razón. Él dijo que era la única institución de México que no estaba contaminada por el neoliberalismo. Es un argumento muy sólido, ¿no? Definición. Pues no sé si es cierto o no, pero es muy sólido. Si non è vero, ben trovato, digamos. Yo, así dicho, no más o menos, no, dicho así, claro, él lo explicó porque cuando él lo va haciendo de a poco y en un momento, porque, a ver, le da a la Fuerza Aérea construir el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. El otro está estallado. Sí. Hay otra historia. Y le da el Tren Maya. Pero además, una vez que termina de hacer el aeropuerto, le da la administración del aeropuerto. Y le da al ejército el Tren Maya, y le da la administración al ejército. Entonces, no es solamente... Entre nosotros nos escucha mucha gente, un modelo poquito cubano, ¿no? Bueno, ¿no? Quien lo Un quiera acuerdo leer, con este sector, ¿no? pero el tema, y ahí yo no te podría contestar bien. Porque vos me ponés el ejemplo cubano y entonces Me refiero a un rol de la Fuerza Armada Sí, pero- más allá de su tarea original. Pero yo voy a esto. Y también podría ser el venezolano. Bien. En ambos casos estaríamos pensando en dos ejércitos que nacieron y se fueron constituyendo de otra manera. Bien. No es el caso. No es el caso de México. El caso de México es más parecido a lo que era, no en los oficiales, pero en la tropa más parecida a la nuestra, Bien. digamos. En todo caso, no eran milicianos, digamos, para decirlo. Bien. A ver, otra cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención de México, y además teniendo en cuenta que vos fuiste embajador 4 años, embajador argentino allí, es la cuestión de Estados Unidos. Con las personas que tuve la oportunidad de hablar, con funcionarios y allí, noté que Estados Unidos es un problema de política doméstica en México. Son 3.170 kilómetros de frontera. Es un tema, son 65.000 millones de dólares por año de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos que envían dinero para mantener Primer ingreso fiscal. el primer ingreso fiscal. Las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos. López Obrador ha logrado convertirla en una especie de gesta, una cosa maravillosa. O sea, ¿qué son las remesas? Es la plata que envían los que se van de México para sus familias. 75.000 millones por año. ¿En qué lo ha convertido López Obrador? En un gesto de solidaridad. Cuando en realidad se podía dar otras lecturas, ¿no? Bueno. No deja de ser exportación de mano de obra barata, ¿no? Sí, o inclusive, ¿por qué no se quedan en México y se van? Bueno, en fin. Bueno, pero ahí están, esos son los números, y ahí había una pregunta que vos querías hacerme. Con respecto a cómo México logró hacer esto y la cuestión de la política de Estados Unidos. La cuestión de política relación con doméstica. Estados Unidos. A ver, que yo diga la frase de Porfirio Díaz, pobre México, Pobre México. tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, es una obviedad. Bien. Lo dijiste vos, miles de kilómetros, una historia de relacionamiento, una historia de afano. Claramente. O sea, claramente, además, casi planificado. Sí, le metieron colonos, le metieron a los cowboys, digamos, en Texas, y un día dijeron, por eso yo digo a veces en broma, un día los mexicanos se van a devolver. Con todos los inmigrantes que están allá, Claro. y le van a decir, esta parte... La invasión ¿sabe qué? bárbara. No es- Silenciosa. exactamente. Lo digo más como deseo que otra cosa. Bueno.
¿Qué pasa con López Obrador? A ver, la firma del Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, fue un símbolo de que algo iba a cambiar. Yo creo que López Obrador logró transformar eso en... A ver, el destino de México era ser patio trasero. Bueno, ahora es socio menor. Que no es lo mismo. Hay una palabra que sistemáticamente utiliza López Obrador cuando habla con respecto a Estados Unidos o en cualquier otro tema, te diría yo. A México se lo respeta. A México se lo respeta. Ahora hubo una controversia con Ken Salazar, Sí. que es el embajador de los Estados Unidos Con sombrero tejano. Sí. en México, ¿no? Que tuvo un gesto de intromisión y AMLO le paró el carro. Con el tema de la reforma judicial. Con el tema de la reforma judicial. Y Claudia le paró el recontracarro. Le dijo, cada vez que quieras hablar, no llames más a ningún secretario, a ningún ministro. Cada vez que quieras, si tenés un tema que hablar con México, lo llamás al canciller. A la única persona que estás autorizada a llamar. Se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. Porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora les dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Además, hay todo un circo alrededor de eso. O sea, había una reunión en cualquier lado que fuera y íbamos 30 embajadores y los periodistas estaban todos al lado del embajador mexicano, norteamericano, todos. Ken Salazar. Ken Salazar. Sí. Y Tenía un nivel de intromisión muy grande, o intentaba. Intentaba. Yo creo que lo que tiene es una muy fuerte presencia, que creo que va a ir disminuyendo. Si siguen en esta línea, va a ir disminuyendo en el tiempo, pero en algún momento esto... Por los cuentos, eso yo no he podido vivir, pero el embajador de Estados Unidos era en México una de las figuras políticas más importantes. No lo fue en ese tiempo, no lo fue en el tiempo de López Obrador. Lo recibía López Obrador, por supuesto, estaba ahí presente, era una presencia fuerte. Pero no. Porque inclusive, por ejemplo, el propio Ebrard le paraba el carro. Ebrard le inició un juicio a las empresas armamentistas, las fabricantes de armas, por negligencia. A las empresas norteamericanas. Un juicio muy raro, digamos, ¿no? Porque es un Estado que le hace un juicio a empresas privadas de otro país, acusándolas de que no tenían el debido cuidado en el seguimiento y en la trazabilidad del destino de las armas, porque decían, no puede ser que los narcos tengan armas más poderosas que el ejército mexicano. Que se la venden ustedes. Y se las venden ustedes. Que son empresas norteamericanas. Sí. Te propongo vamos a hablar un poquito más de actualidad argentina, Carlos. Dale. Pero te propongo, para cerrar el capítulo México, me gustaría que lo podamos profundizar después de tu viaje a México en las próximas semanas. ¿Cuáles serían las 4T argentinas? ¿1816? Sí, 1810. ¿1810 o 1816? 1810. 1810, 25 de mayo, pondrías la generación del 80. La generación del 80 en Benito Juárez. Liberal, Benito Juárez. ¿Pondrías a Irigoyen, lo ponés como la revolución? No. No. Lo que pasa es que Irigoyen sube cuando aparece el voto. Sí, no. Me parece fuerte eso. Haría alguna cosa ahí con Irigoyen peronismo. Digamos. O sea, la tercera T sería Irigoyen peronismo, más o menos. ¿Y la Argentina tuvo una cuarta T? Queda por delante la cuarta T. Yo creo que, mirá, si la cuarta T de López Obrador es lo que él hizo y nada más, yo creo que nosotros nosotros podríamos ser
la cuarta T. Nosotros, vos, Néstor, Cristina. Sí. O sea, Sí, ellos. nosotros, bueno. Ellos. Pero. No fueron ellos solos, fueron muchos. Sí, pero. Sí. Ahora, sí, Claudia, profundiza. Ahí la cuarta T de ellos es más grandota, Sí, porque van a ser 12 años también, como los de acá. sí. Y si hay más profundidad, bueno, va a haber más profundidad que la que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos una serie de cosas. Bueno, pensemos que a nosotros en más o menos 6 meses nos voltearon muchas de las cosas que habíamos construido en 12 años, ¿no? Hoy México es un faro, claramente. Absolutamente. Para América Latina, ¿no? Y sí. Y yo hablo de México, sinceramente, porque me invitan mucho, porque creo que nosotros tenemos cosas para aprender de México y además nosotros tenemos que tener una relación más fuerte con México. Está subdesarrollada esa relación, muy subdesarrollada. Comercialmente es un chiste. Y estamos hablando de las 3 economías más grandes de América Latina: Brasil, México y Argentina. ¿Sabés que Argentina es el primer inversor latinoamericano en México, por ejemplo? Pero no hay un comercio exterior que esté a la altura. Colombia y Chile negocian mucho más que nosotros. Por eso hay un tema pendiente. Podemos parar acá, si puede ser, Ayrton. Acá estás con Néstor, recién estabas acá. Podemos parar acá, por favor. ¿Cómo era Néstor conduciendo, ahora que está de moda la palabra conducción? ¿Cómo era conduciendo? ¿A qué hora sonaba el teléfono? Era mañana? 6:30 y 7. Yo debo ser uno de los que más he hablado, pero no porque estuviéramos cerca, no porque me consultara tanto, sino simplemente porque, bueno, era un tipo que estaba muy encima de la gestión. Muy encima de la gestión. Al minuto. Leía ¿Los diarios? Los diarios, que los leía muy temprano, y siempre había algún quilombo o alguna buena razón, y me llamaba y me volvía a llamar al mediodía a ver si ya lo había arreglado. Y estaba en la cinta, caminaba en la cinta, y me llamaba desde la cinta, porque había visto 4 tipos tocando un bombo en una gomería de Pompeya. Y me decía, para entenderlo. ¿Pero dónde? No sé, ¿qué gomería? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Una gomería en Pompeya? No tengo ninguna denuncia. No sé averiguar. Aclaremos que Pompeya es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio del sur, un barrio, un barrio. Hermoso barrio, muy tanguero, con mucha identidad, pero un barrio pequeño, digamos. Pequeño y de muchos talleres. Sí. Estaba muy al minuto. Muy al minuto. Él entendía, alguna vez lo hemos hablado, no había otra forma él no entendía, yo tampoco, no entendía otra forma de encarar la gestión en la situación que estaba la Argentina. Y yo creo que tenía razón. Tenía una mirada más estratégica, Sí, además de estar en la finita del corte de calle en Pompeya. Sí, él yo digo siempre que nuestra gestión siempre está antecedida por el prefijo re, ¿no? Y que la próxima vez no podemos poner más re. Reparar, reconstruir, reinstalar, ¿no? Recuperar. Claro, y había que volver a poner de pie al país. Y Néstor empezó desde el primer día. A los 90 días de estar en el gobierno, vos diste un dato que realmente no se menciona, y me gustó, cómo bajó la informalidad. A los 90 días de haber asumido, con una desocupación brutal, donde la frase que más se oía era, en todo caso, más vale cualquier trabajo que ningún trabajo, frase con la cual se cometieron cuanto fraude laboral se te pueda ocurrir. 25 puntos, ¿no? 23, 25 según como se cuente, arriba de los 20 cómodos. Lanzamos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un programa de combate al trabajo no registrado.
O sea, no solamente había una preocupación por la generación de empleo, sino por el tipo de empleo que generábamos. Y todo al mismo tiempo. Otro presidente o otra circunstancia hubiera esperado 1 año, 2 años, mucho laburo y después empezar con el... No, todo ahí. Señales. Y adelante, cuando nos largamos eso, adelante estaban sentados los principales empresarios de la Argentina. Y me dijo, el trabajo no registrado es responsabilidad de ustedes, ¿eh? No del gobierno, de ustedes. Sí. Un día quiero que hablemos de la cuestión del empleo y profundizar. Paremos esta imagen, si puede ser, la que está acá en este tótem. Ahí estás con Cristina. Cristina tiene otro modo de conducir, diferente al de Néstor. Leí una... Sí. Ahí están en la OIT, ¿no? No, ahí estamos en Cancillería. En Cancillería. Sí. Somavía, Sí. por eso, Jorge. Okay. A ver, porque la palabra conducir puede ser llevar a una confusión. Sí. En términos de gestión, Sí. de estar encima Cristina era muy parecida. Bien. Muy parecida. Tal vez... Hasta más. Que sí. Los relatos que hay es incluso más al detalle. O sea, tenías una reunión, ya tenían los papeles leídos. Tenían los papeles leídos, ya marcaditos, ya no es que... Yo en eso no tuve diferencias. La diferencia fue otra para mí. ¿Cuál? Pero eso ya empezó a pasar con Néstor. Es que, me tenían confianza. Y entonces, porque conflictos había todos los días. Todos los días. Entonces, eras ministro de Trabajo en un país que tenía 22, 25 puntos de desocupación. Y que cuando arregló y cuando fue bajando la desocupación, lo que tuvimos en forma permanente fue puja distributiva. Y cuando no fue antes de la puja distributiva, tuvimos todo un proceso que se puede leer perversamente, pero también tenía algún sentido, que fue lo que se llamó que Moyano se afanaba afiliados de otros sindicatos. La guerra que tenía con... Lo que pasa es que los otros sindicatos se lo habían afanado en los 90, en realidad, digamos, sí. Ahí había... Yo creo que tal vez muy al estilo Moyano, digamos, con demasiadas vías de hecho, cuando en realidad hay procedimientos por los cuales eso se podía haber resuelto, pero fue un saldar cuentas en cuanto, porque después lo hicieron otros sindicatos, en cuanto al mapa sindical, cómo estaba en la Argentina. ¿Por qué? Porque en los 90, con la excusa del 1 a 1 y todo eso, había sindicatos que tenían salarios más baratos o que vigilaban menos el cumplimiento de los convenios y entonces los metían en esos sindicatos. Bueno, pero vuelvo a lo otro. El conflicto era una parte muy importante de la gestión. Por eso yo siempre digo... ¿Con Cristina? Sí, con Néstor también. Está bien. También. Sí. Lo que pasa es que Néstor tiene una primera... Fue un quilombo la pelea Cristina Moyano, ¿no? Fue un error, sí. ¿no? ¿Fue un error? Un error... Porque algunos plantean que fue como el punto inicial... Cristina, a ver... Primero fue Moyano, después fue Massa, sí. Se empezaron a ir. Sí, Moyano, digamos, no conoce la marcha atrás, digamos, entonces, a pesar de ser camionero, entonces, fue para adelante y Cristina... Después terminó aliado de Macri, ¿no? Sí, terminó haciendo un acto con Macri, Moyano, ¿no? Cristina tampoco es fácil de arrear, digo. No, me imagino, ¿no? Yo he visto escenas... Pero nunca hizo un acto con Macri, ¿no? Cristina nunca hizo un acto con Macri, ¿no? Moyano hizo un acto con Macri. No, bueno. Vos sos hincha de Boca, ¿no? No se puede... ¿Vos sos hincha de Boca? ¿Cuántas veces te fuiste a la vez? Bueno, hay manchas que duran toda la vida. Sí, pero... Corre por mi cuenta. Sí, yo creo que... A ver, el tema de la... No es contra Moyano lo que estoy planteando. Estoy historizando de alguna manera... Porque viste que, Carlos, viste que todo el mundo le pide autocrítica. La única que tiene que hacer autocrítica en este país, Cristina, los demás. No.
De hecho, la CGT acaba de sacar un comunicado pidiendo renovación. Mira vos. Sí, en las autoridades. Las autoridades, claro, muchos, mira, pon esta foto que justo, mira, muchos, claro, muchos, y está bien, porque me imagino que a Gerardo, a Andrés, lo eligen los compañeros, ¿o no? Sí. Ay, yo no estoy en contra de eso. No, yo tampoco. Además, yo no creo que esa sea una solución. Dijo, digamos. hay que renovar y hay que terminar con los personalismos. Es muy curioso que lo pidan. Pidió algún abogado. Digo yo, porque Claro. ahí está el Consejo del Salario Mínimo. No, yo creo que ese fue digamos, no fue tan grave, pero lo que pasa es que también es cierto que cualquier conflicto se amplificaba demasiado y a nosotros la 125, el conflicto con el campo y todo eso nos dejó heridos, digamos, y costó mucho recuperar la ofensiva de gobierno. Cristina hizo en eso, sobre todo en el primer gobierno, una gestión impresionante, ¿no? Digamos, cómo volvió a recuperar la ofensiva del proceso de transformación, digamos. No te olvides que fue ahí cuando se recuperó la administración estatal de los fondos de pensión, donde se votó el matrimonio igualitario, donde salió la UH, ¿no? Donde se recuperó Aerolíneas. Fue un momento muy virtuoso, ¿no? Fue un momento donde Cristina demostró... Y PF después, ¿no? Yo aprendí con Cristina una cosa, varias, pero hay una que para mí no era del orden de la cuestión política, que es el coraje. ¿Cómo? El coraje. Tiene ovarios. Sí. Va al frente. Pero no solamente aprendí que ella los tiene, porque no lo dudaba en realidad, porque la conocía de antes, pero sí que para ser presidente de la Argentina hay que tener coraje. Y además lo que muestra Cristina, por lo menos, es que no es que te dice, anda a pelear, yo te tengo el saco. No. O sea, el costo lo paga ella y su familia. Sí. El saco se lo tenés vos. Claro, y ella va a pelear. Yo siempre digo, yo tuve, por eso vinculado también con el tema conflictos. Vos no estás con bronca con ella, porque lo entrevisté hace poco a Julio, sentado en el mismo lugar que vos, y dijo, hace 7 años que no hablo, me entregó. No, bueno. ¿Vos hablás con La ella? relación, muy de vez en cuando. Pero no, tenés que hablar, no, le mandás un mensaje. no sé, la última vez que me la crucé, era una cosa de 3 o 4 meses, sí, más o menos. No me había visto desde que llegué y yo fui al Patria para dar una charla sobre México y justo ella venía bajando y me hizo así, qué gusto verte, que yo. Hay una relación de afecto, además Sí, del vínculo político. De hecho me dijo, ¿cuándo me invitas a cenar? ¿Le invitaste? No. Invitar. Pero está bien, sí, pero siempre está con muchas cosas. ¿Quién? Cristina. Pero Hay que cuidarla. está muy bien. En la interna, entre Quintela y Cristina, ¿quién vas a votar? No va a haber interna. No creo. No va a haber creo, interna. No creo. Digo, a ver, Capaz que cuando salga esto, ya sabemos que no va a haber interna, pero justificalo. Yo creo tampoco que va a haber interna. Pero Porque creo que el problema es otro, porque creo que todos están conscientes, sin lugar a duda, de que los problemas que hoy tiene la Argentina no pueden quedar subsumidos en una interna. Está bien que haya estos tiroteos y qué sé yo. A mí me gustaría que se hubieran solucionado antes, pero se van a solucionar ahora y me parece que hoy, según tengo entendido, se reúnen Cristina y Axel. ¿quién iba a imaginar esa interna, no? Bueno, por Cristina eso. Kicillof. Me parece que debe haber cuestiones que asaldar y yo lo que sí quiero es que no repitamos historias. Para que me quiero parar porque está relacionado con lo que veníamos hablando antes. A ver si entendemos, Carlos. ¿Vale? Lo que vos no querés es
Repetir la historia. Dedazo. A ver, tuitazo. a mí me gustaría, no sé si hubiera interna, a ver, vamos, te voy a contestar. Si hubiera interna para la elección de presidente, a mí no me preocuparía. No me preocuparía. La hicimos una vez y no pasó nada. Y no sé por qué no la podemos volver a hacer. En 88. 88. 36 años atrás. Sí. Después tuvimos otras sin importancia. Pero se hicieron, ¿no? Si no nos acusan. Siempre nosotros tenemos que estar dando explicaciones por qué no somos democráticos. Y somos democráticos. ¿Y cómo? Somos víctimas de los golpes, no los que hacemos los golpes. Bueno, pero a mí me parece que hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Muy, muy grande. Que además es todo un desafío que los incluye a Cristina, a Axel y a todos. Y también, cuando digo a todas las generaciones, a los que estamos más viejitos y a los jóvenes, por supuesto, que es la situación actual es gravísima. La gente está muy mal. Y la gente que está mal, a mí no me importa si lo votó a Milei o si... Nosotros nacimos a la historia para resolverle los problemas a la gente. Tanto el peronismo como el kirchnerismo, si lo queremos poner como dos momentos. Fueron dos momentos de reparación. Entonces, tenemos el enorme desafío que, por un lado, nosotros no podemos abandonar determinados valores. Porque el día que los abandonemos, definitivamente se va a consolidar algo que en la Argentina ha costado vidas, que es que no ha habido hegemonía de la derecha desde hace 70 años, 80 años. No han logrado instalar un circuito, un ciclo virtuoso de hegemonía de la derecha. Eso es una realidad. Nosotros no podemos permitir que ahora eso pueda ocurrir. ¿Y ahí por qué estamos atrapados? Bueno, porque dicen que, que hay que entender que los nuevos tiempos, que el mundo cambió. Yo estoy totalmente de acuerdo que el mundo cambió. Ahora, el Estado sigue siendo el único reparador de desigualdades, el único. Los derechos humanos no son un curro. La justicia social no hay que arrasarla. No habrá paz en el mundo si no se basa en la justicia social, dice la declaración de 1919 de la OIT. Y sigue siendo un valor. Ahora, si no somos nosotros, en versión, no sé, TikTok, pero si no somos nosotros los portadores de ese discurso, ¿quién lo va a hacer? Nadie. En Argentina, nadie. Entonces, yo digo, muy bien, estas charlas, estas discusiones, pero ya tenemos que estar pensando y trabajando y viendo de qué manera, insisto, nuestros valores, transformados para el siglo XXI, le pueden llegar a la gente y pueden ser la verdadera solución para los problemas que está teniendo la gente. Si no en Argentina, escuchame una cosa, si no en Argentina, va a volver a ser como la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que era una Argentina donde vivían bien, no sé, 100.000 familias. Y el resto era un conjunto de gringos y gauchos repartidos por la Argentina muertos de hambre. Vamos a volver a eso. Eso es lo que quiere Milei. Y mejor dicho, Milei. Y los que lo mandan a Milei, que son los que a mí me importan. Entonces, yo creo que esa es la tarea más importante. Y entonces no nos podemos distraer. Yo estoy feliz con el encuentro de hoy y espero que sea el inicio de una nueva etapa. Que nos ponga a nosotros, no es López Obrador. Si no gobernamos nosotros, gobiernan los ricos, ¿eh? Y no ningún eufemismo. Así, gobiernan los ricos. O gobierna el pueblo o gobiernan los ricos. Y yo pienso lo mismo. Qué zurdo que estás, ¿eh?
Un poco. Un poco. Carlos, gracias. No.